Hola, bienvenidos. Esto es La espiritualidad que no te sirve. Te levantás a la mañana y a pesar de haber dormido unas 6 horas, las ojeras te llegan al ombligo. Tu cuerpo se siente pesado y lento, como un hipopótamo en la... Bla. Y lo primero que se te cruza por la cabeza es: ¿cómo me quedaría durmiendo 12 horas más? El agotamiento ya te saluda en el espejo del baño mientras te lavas los dientes y el tiempo de descanso, sea más o menos en cantidad, no funciona, no te hace efecto. Por otro lado, tu lista de tareas diarias, ir a trabajar, hacer las compras, ocuparte de la casa, los niños, el perro o el gato, te dinamitan las 16, 18 horas de vigilia y te encontrás repitiendo unas 4 o 5 veces al día: no tengo tiempo para... puntos suspensivos. Tal vez inclusive desarrollaste una rutina de autocuidado, haces alguna práctica de respiración, te alimentás más sanamente y practicas yoga o vas al gimnasio. Aún así, nunca tenés tiempo para dedicarle a tus proyectos, para disfrutar de algún hobby o para crear la vida que deseas. ¿Viste lo que pasó en Timbuktu? Che, me colgué mirando la serie que salió la semana pasada y no pude cortar hasta el final. ¿Leíste las profecías de los mayas para el próximo mes? ¿Te enteraste que parece que están armando una nueva pandemia? Me caí en el agujero de TikTok por 3 horas anoche. Parece que la tele apagada emite radiaciones de «ya no me querés como antes». El celular se pasa el día entero reclamándote atención en forma de notificaciones y las redes te demandan presencia para sostener el sentido de pertenencia, como si estando fuera de la tecnología dejáramos de existir. ¿Alguna vez pensaste qué tipo de relación tenés con la tecnología? Si un ser humano te recordara todo el tiempo que está ahí, que le des tu atención, que participes en su vida, que aportes a su dinámica de vida, lo más probable es que sientas que esa demanda es algo tóxico, insostenible y te dé rechazo. ¿Cómo afecta tu día a día el conocer todas las profecías canalizadas y todas las noticias del mundo? La información más inhóspita sobre astrología es transmitida por la perspectiva única y por ende distorsionada del comunicador. Las canalizaciones, las lecturas del medio cuántico como ser el tarot y otros oráculos, cuentan con una distorsión mayor al no estar sustentadas por cuestiones más científicas, como puede ser la astronomía en el caso de la astrología. Muchas veces todos estos mensajes, al pasar por el filtro del comunicador, coluden con las cuestiones personales del mismo. Entonces, si hay vibraciones ligadas al miedo, la duda, la angustia o una percepción pesimista de la realidad, esto afecta la forma en que la información es transmitida. Es inevitable, comprensible y nos pasa a todos. Lo evitable es que cada uno de nosotros genere un apego a esos mensajes que pueden sumirnos en la negatividad, el miedo y hasta la desesperación. Saber que estas distorsiones suceden es una invitación a sentir por un momento si ese mensaje y su eco o retorno encuentran terreno fértil en tu cuerpo energético. Léase o oígase. ¿Resonás con esto? Por un segundo, imagínate que sos un cajón peruano. Aparece un experto en percusión y, mamá, ¿cómo te hace desplegar ritmo? Al rato viene un niño de 4 años con 2 cucharas de madera y, ¿te lo cuento? Ya te imaginas, ¿no? El caso es que vos sos el cajón, no sos espectador o espectadora. Estás resonando por ser caja de resonancia con la acción de un maestro percusor o un niño. La magia de la resonancia que se escucha externamente sale del interior de la caja, de tu interior. Esta es la capacidad de resonancia de la que tanto se habla. Todos tenemos la posibilidad de leer el medio cuántico desde nuestro plexo solar y desde nuestro tercer ojo particularmente. Es recomendable sentir la información que recibís y hacer un chequeo interno. ¿Te resuena? ¿Te sirve? ¿Te ayuda en tus procesos o te bloquea? Y si la respuesta es negativa, es simple. Deja de escuchar, leer, mirar o consumir todo lo que no te hace bien, lo que no te empodera, lo que te desarma. Ahora bien, volvamos al temilla recurrente de no tener tiempo. Si lo vemos desde un punto de vista de afirmaciones o decretos, repetir todo el tiempo que no tenemos tiempo tendrá ese mismo efecto. Tal vez deberíamos crear tiempo desde la palabra. Por ejemplo, hoy tengo 30 minutos para leer el libro que vengo postergando hace meses. Truquito, no uses verbos en tiempo futuro, porque ese futuro nunca llega. Solo tenés el hoy, el ahora, el aquí. Que más allá del cliché, el presente es el único tiempo verbal donde se desarrolla la vida. ¿Te acordás cuando a tus 6, 7, 8 años el tiempo abundaba? Bueno, el día sigue teniendo 24 horas y el año 365 días. Lo único que cambió es la percepción del tiempo, la tuya.
La cantidad de responsabilidades y decisión, atenti, decisión de cómo invertir tu tiempo. Así que decidí si preferís sumergirte en las distracciones o nutrirte. No. Yo vuelvo del laburo a las 1001, me ocupo de la familia y para cuando termino de cenar tengo el bocho quemado. Más que para mirar una serie o escanear las redes no me da. Y no, ¿qué te va a dar? Si te agotaste la creatividad en el laburo, te drenaste la paciencia lidiando con problemas familiares y a pesar de alimentar tu cuerpo con comida sana o un poco de ejercicio, no te diste espacio para un momento de reflexión, de disfrute o de gestionar emociones. Tenés la mente llena de información basura. Te angustia el mundo porque todas las noticias son negativas, ya que lo positivo no vende, y suscribís a la desidia popular. Tener tiempo tiene que ver con decidir hacer un cambio, rescindir una conducta por otra. Así como cuando arrancás una dieta y cambiás la rutina de alimentación, darte un espacio espiritual es el mismo proceso. No es necesario arrancar con rutinas súper exigentes o prácticas altamente demandantes. De hecho, esto no es recomendable porque lo más probable es que te frustres y abandones. Empezá con cosas simples, pequeñas, medí el impacto. Date una pequeña oportunidad de recuperar la inspiración, la curiosidad, la creatividad y date tiempo para aprender a cuidar esa llama. Ese primer fuego que nace con una mínima chispa y poco a poco se irá convirtiendo en fogata. Sé consciente de que igual que las tecnologías que tenés a tu alrededor, también precisás recargar la batería y que toda esa electricidad debe tener su cable a tierra. Como dijo Benedetti, 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Hola gente, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con Lau. Qué placer estar acá, qué alegría. Bienvenida, Lau. Hola a todos, hola Vicky, la verdad que una felicidad, creo que se nota en la voz de estar acá nuevamente con ustedes compartiendo un ciclo más. Qué tema y qué interesante. Y uno de los mitos que los llevamos con nosotros como una mochila, pero más que con una mochila, como un tatuaje básicamente, es el tema del no tener tiempo. ¿Cuántas veces lo repetimos? ¿Cuántas veces nos escuchamos o incluso nos encontramos pensándolo en no tengo tiempo, no tengo tiempo? Es como lo primero que nos sale, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Me hizo recapacitar y me hizo reflexionar mucho con respecto a algo que no lo entendía hasta hace poco, el eslogan de Nike. ¿Qué es lo que dice Nike? Just do it. Traducido, solo hazlo o simplemente hazlo, ¿no? Pero algo así. Es como un llamado a la acción. Básicamente es hacerlo, ¿no? Y nunca lo entendí tanto hasta que me di cuenta, claro, cómo a lo que se refiere. Porque a veces cuando uno quiere hacer algo, nos empezamos a enroscar con los pensamientos. Entonces empezamos a pensar de más y en ese pensar de más dejamos de actuar. Entonces a veces quiero ir al gimnasio y me paso media hora pensando en que sí, en que no, en cómo me siento, en cómo voy a ir, pero después tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y en vez de simplemente hacerlo e ir al gimnasio, perdí ya cuánto tiempo y me quedé sin hacer nada. Con el tema del tiempo, ¿cómo yo me organizo? Y en base a cómo me organizo, ¿cuánto simplemente voy y hago lo que tengo que hacer? En vez de quedarme empantanada en todas esas posibilidades que la mente me trae. De no, pero se me va a hacer tarde, no voy a llegar a tiempo, tengo que cocinar para los chicos, tengo que tener un informe para mañana. Simplemente lo hago, porque todo eso que estoy pensando no me va a llevar a ningún lado. Quizá mi nivel también de energía tampoco mejore porque no hice nada, porque el gimnasio nos da más energía, o por lo menos desde mi punto de vista. Y cuando me di cuenta de eso, de esto de pensarlo, de sobrepensarlo, y lo empecé a hacer en mi vida, me di cuenta de que, claro, tengo menos pensamientos en mi cabeza, ¿ok? Por lo tanto es está más tranquila, hago más, rindo más, interiormente me siento más en paz. Y me di cuenta de que al final, ¿cuántos a veces, no, cuánto nos quedamos en sobrepensar cuando en realidad ya podríamos habernos puesto en acción? Estoy completamente de acuerdo, Lau, y creo que acá entran en juego varias cosas. Como vos decís, el sobrepensar, el sobreplanificar, como de repente creer que todas las tareas son herculeanas, ¿no? Entonces tengo que estar preparado al 100% para dedicarle el tiempo y eso significa que antes me tengo que ocupar de un montón de cosas
Y acá entra también a jugar el multitasking de repente, ¿no? Que ya tengo la atención dividida en 2 o 3 tareas y eso me va abatiendo cada vez más, ¿no? Es como que me ahogo en esa planificación, me ahogo en el multitasking, me ahogo en la sobreevaluación. ¿Cómo sería la mejor forma o las condiciones óptimas para que yo comience a meditar, por ejemplo? Y a veces comenzar a meditar tiene que ver con tener 3 minutos libres. Ujú. Y 3 minutos en todo nuestro día es muy poco, ¿no? Es nada. Pero bueno, necesito estar sentado, sentada en determinada área, cerciorarme que no voy a tener interrupciones, buscar la música perfecta, prender una vela y ¿no? Como que la lista no termina y al final esos 3 minutos los perdí, se transformaron en 20, tratando de encontrar la forma perfecta de arrancar con algo. Me leíste el pensamiento, porque me siento muy reflejada en todo lo que dijiste, totalmente, en el tema de la planificación, el tema de la sobreplanificación, más allá del trabajo, ¿no? Que del trabajo fijo que tengo. A veces es como que planeo, programo mis días para hacer 80.000 cosas y termino haciendo quizá una o dos, o termino cancelando el día completo. Y al principio eso me suscitaba mucha angustia y mucha frustración, porque es como que uno se pone el listón súper alto de tengo que poder, ¿no? Y al final es como que digo, bueno, pará, un ser humano también, que también precisas el descanso, también precisas el ocio, también precisas la actividad física, y es como, che, ¿podemos dejar de pensar que soy exitosa en la medida que puedo hacer 80.000 cosas más? O sea, el día tiene 24 horas. Claro. O sea, es como, caigamos un poco más en la realidad de, pará, por ahí es una sobreexigencia, ¿puede ser? Es que el tema de la productividad es algo que nos vuelve un poco locos, ¿no? Sentirnos productivos, sentir que estamos haciendo, sentir que estamos llegando a metas todo el tiempo. Y de alguna forma siento que esto sucede también porque estamos un poco desconectados de los ritmos, los ciclos de la tierra, de la Pachamama. Que uno planta una semilla y no nace mañana y se hace un árbol y nos da frutos, ¿no? Tiene un tiempo. Pero los tiempos en los que vivimos, los tiempos que corren, demandan esto, una rapidez. Las noticias llegan mucho más rápido que antes, la internet ha hecho que estemos todos más conectados, pero que también absorbamos muchísima más información de lo que era hace 50 años. Hace 50 años uno recibía noticias locales, tal vez algunas internacionales, pero hoy básicamente puedes meterte en cualquier diario local de cualquier pueblo alrededor del mundo y enterarte de todo. Y lo mismo pasa un poco con el mundo espiritual, ¿no? Uno empieza a conocer prácticas, empieza a conocer personas que están del otro lado del mundo y tienen sabiduría para ofrecer y vamos suscribiendo a traer la mayor cantidad de información posible a nuestro día a día porque eso hace que desde ahí podamos decidir, planificar o inclusive evaluar mejor qué es lo que nos resuena, ¿no? Utilizando un poquito todos los temas del podcast, porque en realidad lo importante es encontrar ese espacio, ese momento, realizar obviamente una práctica que te resuena, pero darte el espacio de la reflexión. Obviamente que la información sirve, pero la información es conocimiento, el conocimiento se traduce en sabiduría cuando encarnamos y atravesamos esa práctica. Si no, es algo chato, es algo que no tiene forma inclusive de ayudarnos ni de que lo transmitamos más adelante, porque no atravesamos ese proceso que lo convierte en sabiduría. Entonces, por ejemplo, conocer 10 prácticas de meditación y ser un experto en esas 10 prácticas, si no te sentaste y meditaste, no sirve de mucho. No afecta a tu día a día, es solo información. Ahora, cuando tomas la decisión de crear el tiempo para atravesar una sola de estas prácticas, empiezan a jugar otras cuestiones. Tu día a día empieza a cambiar. Y me gusta mucho esto que hablabas de lo de Nike, porque es tal cual, ¿no? Muchas veces no damos paso a la acción
y nos quedamos atrapados en nuestra propia cabeza. Y esto detiene todos nuestros procesos y no nos da espacio para hacer lo que realmente queremos hacer, lo que nos hace bien, conectar con un hobby, disfrutar un rato, o empezar una práctica espiritual, o desarrollar una práctica espiritual. Y pareciera que el mundo cada vez se acelera más y cada vez el tiempo es menor, pero el tiempo es el mismo. El día sigue teniendo 24 horas. Me quedé pensando un poco en lo que has dicho con el tema de estar, como, bueno, la tecnología nos ayuda a estar más conectados. Y al mismo tiempo pensaba, ¿estar más conectados o más desconectados? De unas cosas que mencioné en el podcast que me gustó mucho fue el tema del presente, de estar presente, de cuán presente estoy y a través de esa presencia también puedo estar, puedo resonar con lo que escucho ahí afuera, ¿no? Si no estoy presente en mí, ¿cómo sé que estoy resonando? ¿Cómo sé con lo que resueno más que otra cosa? Resonamos creo que generalmente, pero con lo que resueno, con aquellas cosas que sí, porque va a haber cosas que no voy a resonar. Y es lo lógico también, ¿no? Y saber también desde ese mismo lugar qué te hace bien, qué te empodera o qué te desarma, qué te deja sumido en la angustia, la depresión o el enojo. Tengo una historia Mental. muy graciosa, tengo una historia muy graciosa hace poco sucedió, que hablando con mi mamá me cuenta que en Buenos Aires transmitieron una noticia donde un abuelo de unos 95 años quiso subir a un colectivo. Y en Ok. ese colectivo necesitaba la tarjeta de transporte, pero no la tenía. Entonces el conductor del colectivo le pidió que se baje porque no podía aceptar ningún otro medio de pago que no fuera la tarjeta de transporte. Y mi mamá estaba indignada con ese conductor de colectivo por decir lo menos. Y yo en ese momento le pregunté si nadie había asistido a este señor. Y ella me contesta, sí, sí, un montón de mujeres le ofrecieron pagarle el boleto y lo defendieron y lo subieron de nuevo y entonces el señor pudo viajar. Pero ella, mi mamá, seguía indignada con el conductor y yo le pregunté, ¿por qué no estás mirando que hay una porción de la comunidad que asiste, que ayuda, que está disponible, que le dio una solución a ese hombre, pero sí estás poniendo toda tu atención en el conductor, que probablemente además tiene sus reglas que respetar como parte de la empresa y demás, ¿no? Que no solamente tiene que ver con una cuestión de educación o de empatía, eso es un juicio, ¿no? Que ese hombre tomó esa decisión simplemente porque no es empático o porque es mal tipo o porque no le importa a la gente mayor. Esos son todos juicios. Pero lo que me parecía interesante de esta historia es que en ese momento, cuando vienen estas noticias, uno elige con qué parte se queda, ¿no? Y a veces no es muy consciente de lo que le está generando esa información. Rabia, angustia. Y lo otro, tal vez, lo que está del otro lado, te da alegría. Reconocer que una comunidad se está ocupando de una persona que a pesar de no conocerla, tratan de solucionarle el problema. Eso es una gran actitud, ¿no? Es súper valorable, pero por ahí pasa desapercibida ante lo otro. Gracias, Vicky, por la historia y qué gráfica, porque creo que es algo que pasa. Si lo extrapolamos, creo que pasa con las noticias, pasa con eso, ¿no? Con lo que ponen ahí afuera, sean noticias, sean podcasts, sean videos de YouTube, sean TikTok, sea lo que fuere, como por ahí la subjetividad del otro y las emociones del otro también se pasan y que si uno de vuelta no está arraigado en uno, centrado en uno, enfocado, arraigado a la tierra, me refiero también, ¿no? Enraizado, se puede dejar llevar por estas emociones y comprar las emociones de los otros y resonar justamente, como decís, con esa parte de haberse quedado enojada con el chofer, cuando sí, coincido, esa persona tiene un trabajo y hay ciertas guías, normas o lo que sea que tiene que respetar desde ese lugar, pero qué lindo que la comunidad se levantó y lo ayudó. ¿Y por qué no me quedo con esto y por qué me quedo con esto? Entonces está bueno también darse cuenta qué es lo que yo estoy mirando y por qué decido mirar una cosa y no decido mirar la otra.
De vuelta, hay algo reflejo adentro mío para ver, quizá. Pero es muy importante hoy por hoy, porque hay muchas noticias por todos lados y siento que a veces es un bombardeo constante el no comprar la emoción del otro. No la compres, si alguien te está poniendo ahí afuera miedo, no compres el miedo gratuitamente. Hay que empezar a leer entre líneas y realmente ponerse en silencio adentro para ver con qué resueno y con qué no resueno, pero sin comprar la emoción del otro. El miedo es muy palpable y el miedo como emoción nos bloquea y nos encoge, porque no puedo actuar, me ata de manos. Entonces tengo que No tener mucho podemos cuidado. ir a por ello, como diría Nike, ¿no? No podemos ir a por ello. Y eso me llama a uno de los temas también que es la percepción. Y es tan importante el tema de la percepción, porque la percepción es como yo miro la vida, ¿no? Desde donde yo me paro también. Pero es una proyección mía. Entonces, esta gente que me está compartiendo algo a través de un medio de comunicación, me está compartiendo sus proyecciones, sus percepciones. Puede ser una cosa, puede ser la otra, puede ser correcto, incorrecto, puede ser lo que sea. Pero más allá de eso, también está compartiendo esa emoción desde esa proyección. Que de vuelta, muchas veces no nos ayuda. No nos ayuda. El miedo depende de cómo lo tomemos, y tomé el miedo como ejemplo, o nos puede ayudar a evolucionar o nos puede realmente paralizar y quedarnos siempre en el mismo lugar, en la misma zona de confort, justamente por miedo a qué es lo que pasa allá afuera. Sí, estoy muy de acuerdo, Lau, con eso que decís. La verdad que es muy difícil cuando coludimos con estas subjetividades, ¿no? Tener en claro que esta visión, esta perspectiva es subjetiva y excepto de que estemos mirando algo más abstracto, o sea, números, algo, estadísticas, esto es algo más objetivo, ¿no? Pero si no, siempre estamos mirando esta subjetividad y tenerlo en cuenta para darnos cuenta que en todo lo que se transmite siempre hay una porción de lo que yo traigo, de lo que el comunicador trae, ¿no? Como bagaje, y también sus creencias, a lo que suscribe, a lo que está sintiendo en el momento, lo que le acaba de pasar tal vez en la calle o en su casa, ¿no? Como que hay Ujú. mucha historia que viene en todo momento que se transmite algo y muchas de esas historias son opiniones, son juicios. Entonces poder conectar con esta intuición, con nuestra resonancia interna, hace que podamos ver entre líneas o leer entre líneas y abrirnos a nuestra propia sabiduría. Y decir, ok, de esta historia me quedo con esta parte o me resuena más esta sabiduría y desde ahí voy a empezar a comenzar una práctica y llevarlo por ese lado. Totalmente, Vicky. Me quedo con una palabra hoy que siento que sonó mucho y es decisión. Y me quedo con decisión, ¿por qué? Porque si bien decimos que no tenemos tiempo, creo que al final, para ser honestos con nosotros mismos, el tema es tomar la decisión de empezar a hacernos tiempo porque lo tenemos. Organizarnos de una manera en la cual yo puedo realmente hacer esas cosas que también me traen valor a mi vida como persona, como ser humano, como espíritu, como parte de una comunidad. Pero es la decisión de dejar de estar 3 horas quizá sin darme cuenta en el teléfono, pasando diferentes medios de comunicación social o de pronto haciendo otras cosas que siento que quizá de pronto no las estoy viendo como que estoy perdiendo el tiempo, pero eso es tiempo también. Y es parte de lo que yo tengo hoy por hoy para poder hacer y crear. Entonces, si el día de mañana quiero estar en algún lugar o quiero verme bien o mejor o quiero haber empezado una práctica y haberla mantenido, tengo que haber empezado hoy. Y es hoy cuando tengo que tomar la decisión de, sí, hoy voy a dejar el celular y voy a empezar mi práctica. Y no mañana. Ya hoy quiero hacerlo y hacerlo en el momento y mantenerlo. Pero creo que esa es la palabra clave, la decisión que venga, que esté alineada y que esté arraigada también y en resonancia con eso donde yo quiero ir, pero mantenerla, la decisión. Sí, es muy cierto lo que decís, Lau. Pienso igual. Y también quería agregar que cuando uno tiene esos famosos mal día, hoy tengo un mal día,
y uno va por la vida y te sucede una cosa tras de la otra, ¿no? Y como que todas esas cosas que te suceden son densas, son situaciones que si eligieras, si decidieras, no te gustaría estar ahí, no las elegirías, pero se arma como una especie de bola de nieve. Fui al kiosco, me contestó mal el kiosquero, me tomé el colectivo y el colectivero no tenía la tarjeta para subir y no me dejó subir. Llegué al laburo y me olvidé el reporte que había hecho en mi casa y entonces como que cada vez el día se va transformando en una pesadilla más horrorosa, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de energía hablamos de densidad o de densidades, hablamos de energías bajas o vibraciones bajas. Y esto tiene que ver con estar meramente conectado hacia lo más material, ¿no? Hacia la materia. Eso es lo denso, lo más duro. Lo otro sutil, lo que no se ve, lo que no tiene cuerpo, es lo que llamamos vibraciones altas. Pero en estos momentos, tal vez cuando estamos muy conectados a esa densidad, empiezan a aparecer cada vez más densidades. Y esa bola de nieve sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y la única forma de detener esa locura es justamente tomar una decisión, hacerse el tiempo y cambiar la perspectiva. Poder cambiar esa perspectiva es lo único que puede hacer que empieces a hacer un cambio de vibración, un cambio de frecuencia, empieces a ver el mundo desde otro lugar y empieces a percibir ese día no como un mal día, sino como un día que tuvo obstáculos, pero que ya no es necesario que sigan apareciendo más obstáculos, ¿no? Como que siga creciendo esa bola de nieve, sino que bueno, ya hasta acá, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso, comparto esto, en mi caso, cuando me siento de esa manera, que decimos como que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Sí, Eh, Veo que el día está así y es como que uno tiene la tendencia a decir, va a seguir así, como que uno lo decreta, sí, ¿no? sí, sí, Y es como que entonces me tomo un momento para calmar, cerrar los ojos, encontrar un momento de pausa, decir, a ver, es como que respirar profundo y en ese respirar profundo suelto eso que trae, ese pie izquierdo, lo que viene pasando en este momento, suelto y me entrego al día, que sea por lo que tenga que ser. Y continúo mi día, pero la verdad que mis días cambian, pero quizá cambian porque cambié también mi proyección o cambié mi percepción de lo que va a ser. seguro, seguro. Y me gustaría aclarar también porque me parece importante que vayamos tomando conciencia de esto, que hacer un cambio de proyección, hacer un cambio de parar un segundo, respirar, conectar con el interior, inclusive cuando hablamos de levantarnos con el pie izquierdo, inclusive cuando hablamos de energía negativa, si lo vemos desde un lado espiritual, estamos hablando de la energía femenina, estamos hablando del negro, del yin yang, ¿no? Estamos Sí. hablando de esa polaridad de la sombra. Entonces, empezar a darle a esa energía que muchas veces está descolocada, no le damos espacio, no le damos lugar, empezar a darle su espacio tiene que ver también con empezar a alinearnos. Reconocer que también nuestro pie izquierdo puede ser tan bueno como el derecho para levantarnos. Y ese espacio de reflexión es un espacio femenino, ¿no? La sabiduría femenina es la que estamos recuperando entrando en nuestra espiritualidad. La sabiduría masculina es la que más presente tenemos todos, hombres, mujeres, demás géneros. Sí, vi que la energía femenina, las que nos trae un poco más a la quietud también, ¿no? A la reflexión. Otra cosa que quería compartir es eso justamente, que luego entonces con el tiempo he aprendido que sí, levantarme con el pie izquierdo no es ni bueno ni malo, pero simplemente sé que voy a tener que quizá ir más despacio. Hoy me va a tocar ir más despacio. Entonces sé que es un recordatorio de que si bien generalmente uno tiene una manera y un ritmo de hacer las cosas, sé que hoy va a ser necesario que vaya un poquito más despacio. Y está bueno darse cuenta de eso, que al final del día todo lo que pasa es una manera, una señal o es una manera de también del espíritu de hablarnos y decir, mira, hoy quizá va a ser mejor esta manera de ver las cosas. Quizá va a ser mejor esta velocidad. De vuelta, no está ni bien ni mal,
pero hoy precisamos, como parte de un todo y de las energías y de todo, que hoy esto sea. Y, y la verdad que cuando uno acepta eso, el día pasa más tranquilo. Y es más, hasta hay como de vuelta crecimiento, sabiduría o las cosas se convierten completamente, porque ya no estoy peleando con lo que me pasó, el tráfico atascada 2 horas, sino que, Sí, ok, yo lo siento como un signo de necesitar más raíces ese día, ¿no? De conectar más con la tierra, de volver al ciclo de la tierra. No me pasa esto, de levantarme con el pie izquierdo y pensar eso, pero voy a empezar a implementarlo, Lau, porque me gustó la significación de observar con qué pie me levanto y cómo va a ser mi día desde ahí. Es una suerte de oráculo, ¿no? no, bueno, sí, Vicky, pero, nada, pero igual eso con cualquier pie, de todas maneras. Ahora, si te levantaste y el dedito chico, el dedo pequeño se pegó contra la cama, ahí ya, bueno, pie Oh, izquierdo. sí, eso es terrible. Qué lindo este podcast, rompiendo mitos del tiempo y la resonancia. Dos temas que nos convocan mucho, ¿no? Da mucho para hablar, creo que podríamos hablar de esto mucho más, porque es algo tan presente. Y por otro lado, vivimos en una dimensión en la cual el tiempo está tan presente también. Claro, Entonces, sí, aprender a verlo, a manejarlo de una mejor manera, a aprender a utilizarlo, a invertir el tiempo en lo que para nosotros vale la pena realmente, ¿no? En estar tan alineados y en resonancia con lo que queremos, que no me pongo a pensar, ¿no? Que lo exacto. hago directamente. Voy y lo hago. A por ello. Bueno. Ah, por ello. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Gracias, Lau, por estar ahí. Siempre firme. Gracias, Vicky, a vos. Gracias a todos también que están del otro lado. Creo que es un placer poder estar acá y poder hablar de todos estos temas. La verdad que estoy muy agradecida por eso, y que sí, gracias. Gracias, gracias. Y les dejo el título del próximo, la consulta vacía. Vamos a hablar qué pasa cuando vamos a una terapia y salimos con poco o nada. Cri, cri. Lo tenía que Lindo, decir. lindo tema también, lindo tema. Sí, Bueno, muy lindo y tema. con eso nos despedimos. Les dejamos un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chao, chao.